oportunidad de compartir este curso con todos y pues espero que sea de bendición para cada uno de nosotros y es de veras importante platicar de este tema. Casi pues la base del curso, del contenido, está en el libro de texto Pilares de la Fe del pastor Brian Bailey. Entonces ahí pueden tener muchísimo más información. Entonces, bueno, demos inicio. Quisiera antes de comenzar que oremos todos juntos, ahí donde estamos, que oremos. Vamos a pedirle a Dios que nos use, que nos hable y sobre todo que plante esta semilla en nuestros corazones para que dé buen fruto. Amen. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das a todos de Oh, estar thank aquí you, en Lord esta clase. Jesus. Y Señor, te queremos pedir tu unción, te queremos pedir que tu presencia esté con nosotros en este lugar. Te queremos pedir que tú nos guíes, nos hables, nos enseñes, Señor. Padre, yo quiero ser solo un vaso en tus manos, pero deseamos escuchar tu voz, Señor, no la mía, no mis ideas, no mis conocimientos, sino tu conocimiento, tus ideas, tu revelación, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros en cada uno de nuestros hogares, en los lugares donde estemos conectados, y te damos gracias por estos medios que tú provees. Te damos gracias por el ministerio de enseñanzas y publicaciones Sion. Te damos gracias por la vida del pastor Curtis Sharp y su familia. Te pedimos que tú los bendigas y sigas prosperando la obra de sus manos. Señor, bendice a cada uno de los estudiantes, bendice el ministerio que tú les has dado, bendice a sus familias, prospéralos en todas las cosas, Señor, que prosperen sus almas sobre todo. Y te pedimos, Padre, de que tú nos muestres la verdad. Señor, si hay algo que no es correcto, por favor, oscurécelo, como dice en el libro de Job, oscurece el consejo que no es sabio, pero trae a luz el consejo que viene de parte de ti, Señor. Derrama la sabiduría que viene en lo alto sobre cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, que tú nos acompañes y vayas delante de nosotros en este curso. En el nombre de Jesús, amén y amén. De abrir sus micrófonos y hablar. No, no hay ningún problema. No se preocupen, no sientan que están interrumpiendo. Si ustedes sienten que es una pregunta importante o un comentario importante y ya me lo mandaron por texto y yo no lo logro ver, sin pena, por favor, pueden abrir su micrófono y hablar. Bueno, empecemos entonces. Este curso es llamado Pilares de la Fe. Como les dije, está basado en el libro Pilares de la Fe por el doctor Brian Bailey. Y yo seré su maestro para esta clase. Mi nombre es Josué Cordón y será un privilegio para mí poder estar con ustedes. Quizás estén preguntando a algunos de ustedes, bueno, ¿cómo va a ser la estructura del curso? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque el título Pilares de la Fe puede o sea, interpretarse de muchísimas formas. Hay mucho de lo que podemos hablar como pilares de la fe, pero exactamente lo que vamos a ver. Este es un esquema general del curso y un esquema general también de cómo vamos a ir viendo los temas, aunque es flexible. No, yo aquí puse un esquema tentativo, pero pueda que algunos temas se extiendan, algunos se acorten, puede hacer de que alguna parte la veamos en menos tiempo o alguna parte necesitemos más tiempo para verla. Así que no es estricto. Pero básicamente vamos a comenzar con una introducción al tema en general de la fe. Y esta introducción va a ser un fundamento para el resto del curso, porque va a ser el fundamento del resto del curso y vamos a estar haciendo constantemente referencia a los conceptos que vamos a ver en la introducción. Después de esto vamos a platicar sobre la definición de fe, la definición de creer, el fruto de la fe, el don de la fe. Son básicamente las dos aspectos principales de la fe. Su aspecto como fruto o su rol como fruto, pero también un rol como don, la fe como un don. Vamos a ver el aspecto de crecer, del crecimiento continuo de la fe. Muy a menudo como cristianos vemos en las iglesias al pueblo de Dios adormeciéndose en su fe conforme caminan en los caminos de Dios. Y debemos ver de que la fe es un camino continuo en el que siempre se crece, en el que siempre se puede desarrollar más y no hay límite para el crecimiento, el caminar en la fe. Vamos a ver también la parte de la prueba de la fe.
Vamos a ver los pilares de la fe, que básicamente son ejemplos que Dios nos ha dejado en las escrituras que nos fortalecen en la fe. El concepto de un pilar, como ustedes pueden ver, estas dos columnas que están aquí al lado del esquema. El propósito de un pilar es sostener una carga, que algo no se caiga, no se destruya, no se quiebre. Y Dios nos dejó en la Biblia ejemplos de fe que para la iglesia son como pilares, son como estas columnas que nos ayudan a mantener y sostener la fe de la iglesia, la fe de los creyentes. Y si no fuera por estos ejemplos, nosotros sucumbiríamos, porque vamos a pasar por pruebas de la fe. ¿Y qué hay si nunca hemos visto a alguien o sabido de alguien o leído de alguien en la Biblia que ha pasado por una prueba similar o mayor? Normalmente los personajes que vamos a ver de las escrituras han pasado por pruebas exorbitantes que exceden normalmente lo que el cristiano promedio pasa. Entonces estos vienen a ser como columnas, como pilares que sostienen nuestra fe y la fe dentro de la iglesia. En la palabra de Dios se nos habla mucho acerca de ser pilares en la casa de Dios, sobre todo en el libro Apocalipsis, como uno de los galardones para los que vencen. Pero vamos a hablar de eso después. Y vamos a estar terminando con las bendiciones de la fe. En la fe no todo es prueba, no todo es dificultad, hay tremendas bendiciones y hay que decirlo, las bendiciones sobrepasan por muchísimo las pruebas, las aflicciones o las tribulaciones que también se encuentran en la fe. Y esto es algo con lo que queremos cerrar para dejarlo bien firme y salir con ánimo, salir con, valga la redundancia, mayor fe de este curso, porque las bendiciones que vienen con la fe sobrepasan por mucho, cualquier prueba, dificultad que también venga con ella. Y vamos a terminar con un repaso y conclusiones. Así que ese es más o menos el esquema que tendremos. Y ahora vamos a ver la introducción. Empecemos con esta parte. Este va a ser el fundamento del curso completo, va a ser como la piedra angular sobre la cual vamos a estar desarrollando el resto del curso. Así que pongamos la atención. La fe. La fe nos provee los pasos para alcanzar la perfección en Dios y el poder en Dios. Muchas veces tenemos un concepto etéreo de la fe, un concepto muy abstracto de la fe, es algo que escuchamos en la iglesia y sobre todo aquellos que hemos crecido en la iglesia y pues crecemos con estos conceptos sin realmente nunca haberlos estado buscando, simplemente nos llegan ahí y no los entendemos. Es a veces como cuando uno habla su idioma, su propio idioma, el idioma con el que uno creció, y hay muchas cosas muchas peculiaridades de ese idioma que uno nunca se ha dado cuenta. Y no es hasta que uno empieza a hablar con otra persona que habla otro idioma que le dice, ¿y ustedes por qué dicen eso? ¿Y ustedes por qué dicen esto así? ¿Y ustedes por qué usan esta palabra? Y uno dice, no sé, nunca me había dado cuenta. Yo solo hablo este idioma. Yo lo hablo, pero no me había dado cuenta de estas peculiaridades o por qué lo hablo así o por qué el idioma se maneja de esa manera. Pues algo así es la fe para muchos cristianos. Hemos aprendido de la fe de muchas maneras. Algunos tal vez traemos el concepto de fe de otra creencia, tal vez personas en Latinoamérica es muy común que personas de nuestra iglesia han salido del catolicismo y pues en la iglesia católica se maneja el concepto de fe, pero de una manera muy abstracta y sin una explicación clara alrededor de ella. Entonces, la fe realmente se puede definir de una manera clara y tiene un propósito específico. La fe es el fundamento de la vida cristiana y en esta ocasión quisiera que leéramos Hebreos capítulo 6 y verso 1. Buongiorno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Vemos aquí que Pablo le está hablando a los hebreos y les dice, bueno, no echemos otra vez el fundamento, pero dice, pero ese fundamento es el fundamento de la fe en Dios, la fe en Dios. Entonces, fe en Dios, la fe en Dios es el fundamento de la vida cristiana, es el inicio de la vida cristiana. Ahora, la fe es algo con lo que si no podemos tener fe en Dios, no podemos agradarlo a Él, ni no podemos recibir un galardón de parte de Él. Eso lo podemos ver también en Hebreos, ahora en el capítulo 11 y verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vean lo que dice ahí, que es indispensable creer en Dios. Es indispensable creer en Dios. Hoy vamos a ver muchas virtudes que se desprenden de la fe, eh, y y muchas de estas virtudes las vamos a encontrar en personas que no creen en Dios. Es decir, yo siempre le digo a las personas, no es necesario ser cristiano para ser buena persona. No es necesario creer en Dios para ser buena persona. Hay muchas buenas personas que no creen en Dios y tienen virtudes. Hay personas que reflejan amor. Casi cualquier padre tiene amor por su hijo. La gran mayoría de los que son padres aman a sus hijos y no tienen que ser cristianos para amar a sus hijos. Muchos hijos aman a sus padres y no tienen que creer en Dios para amar a sus padres. Hay amor en nosotros, creamos o no creamos en Dios. Pero la diferencia es de que si no creemos en Dios, si no tenemos fe en Dios, entonces no lo podemos agradar y no vamos a recibir un galardón de parte de Él. Esa es la clave cuando nos encontramos con personas que dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito creer en Dios porque yo ya soy una buena persona. Este concepto es erróneo y pueden citarle este versículo a quien les diga esto, porque no podemos recibir la salvación de Dios sin tener fe en Él, sin buscarlo a Él, sin encontrarnos con Él, sin procurar saber dónde está. Y la fe es algo que obviamente necesitamos para desarrollar las virtudes, pero más importante, la fe es lo que agrada a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. La fe es multifacética y hay muchas cosas que vamos a estar hablando acerca de la fe y poco a poco le vamos a ir dando más forma al concepto de fe, pero debemos saber de que la fe es lo que va a agradar a Dios, es ese primer paso, es eso que nos va a iniciar en el conocimiento de Dios, en el caminar con Dios. Dios no puede caminar con nosotros, junto a nosotros, si no creemos en Él, si no tenemos fe en Él. El Señor nos da la oportunidad de creer en Él y Él se acerca a nosotros para que podamos obtener esa fe. Pero si no la recibimos, si no la desarrollamos y si no la abrazamos, no vamos a poder agradar a Dios. Y no importa cuán buenas personas seamos, no importa cuán rectos en nuestra propia justicia o cuán justos en nuestra propia justicia seamos, no podemos agradar a Dios. ¿Okay? Entonces es un versículo muy importante para hacer la diferencia entre el que tiene una virtud que es fruto de la fe en Dios, de creer en Dios, y el que tiene una virtud que es algo simplemente de su naturaleza, que ha desarrollado por sí mismo. Entonces, eso es con lo que podemos empezar en la fe. Es creer en Dios, creer que Él existe, que Él es real, que Él es Dios y abrazar esa fe, empezarla a desarrollar y a caminar en ella. Todo en nuestra vida espiritual se va a derivar de la fe, absolutamente todo. Y esto es muy importante porque cuando alguien que ha caminado con Dios por un tiempo, empieza a claudicar,
o empieza a desviarse o empieza a caer en pecados que lo están alejando de Dios en vez de acercarlo a Él, esta persona está empezando a olvidarse o a descuidar su fe, a descuidar su creencia en Dios. Yo a veces pienso de que cuando nos alejamos de Dios, eh, es básicamente por una de dos razones. Si nos estamos alejando de Dios, es por una de dos razones. Una es porque quizás ya no creemos en Dios, nuestra fe no está fuerte en Dios, nuestra fe se ha debilitado, ya no creemos mucho, pensamos de que tal vez esto de Dios no es muy real, tal vez estamos perdiendo esa fe. O por otro lado, sí creemos en Dios, pero estamos desafiándolo, o sea, abiertamente. Decimos, sí, sí, yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios me ve, yo sé que Dios me escucha, pero no le quiero hacer caso. Entonces, o estamos en rebeldía o estamos decayendo en nuestra fe. Y eso es mi perspectiva personal. Pero definitivamente todo lo que viene en nuestra vida espiritual empieza con la fe. La fe es el primer peldaño de la vida cristiana. Es el primer peldaño, es el primer paso de la vida cristiana. Y esta fe puede hacer que ya la hemos escuchado, la fe en Dios, pero nunca la hemos abrazado, nunca la hemos creído, en verdad. Nunca hemos tenido un entendimiento claro acerca de la fe, ni hemos tenido interés en crecer en esta fe. Hay algo muy importante acerca de lo que vamos a hablar de la fe, y es de que muchos de los fundamentos del tema de la fe los vamos a encontrar sí, principalmente en el libro de Hebreos. Hebreos habla mucho acerca de la fe, sobre todo en el capítulo 11, que es muy conocido por el tema de la fe, pero también mucho este fundamento lo vamos a tener de la segunda epístola de Pedro. Y en la segunda epístola que escribió el apóstol Pedro, en esta epístola él derrama sus últimas palabras a la iglesia. Es poco antes de terminar esta carta, Pedro es martirizado. Él ya lo sabía y estaba escribiéndole aquí sus últimas palabras a la iglesia. Por lo tanto, esta epístola es bastante especial. Y una de las cosas que vemos a lo largo de esta carta es el énfasis que Pedro le da a la idea de conocer a Dios, de conocer a Cristo, de conocer a Cristo. Ahora, Pedro fue de los apóstoles, a diferencia de Pablo. Pedro fue de los apóstoles que escribió cartas junto con Juan, que conocieron a Cristo en la carne. Es decir, si alguien podía decir que conocía a Cristo, era Pedro. Estuvo con él desde el principio del ministerio hasta el fin. Entonces, si alguien aquí podía decir que conocía a Cristo, era Pedro. Y él lo que deseaba era que la iglesia también conozca a Cristo, como él conocía a Cristo. Y en esta carta vemos un gran lamento, no lamento, pero un gran deseo, un gran, un inmenso deseo porque la iglesia conozca a Cristo. Incluso termina esta epístola animando a todos a conocer a Cristo. Es muy importante entonces entender que en este contexto donde Pedro está hablando de la fe, para él mucho de la fe era conocer a Cristo, conocer a Cristo. Él lo conoció al principio en la carne, físicamente, pero nosotros vamos a conocer a Cristo a través del Espíritu Santo. Hoy tenemos al Espíritu Santo entre nosotros. Cristo lo envió para que esté aquí con nosotros. Y Él está ahí y lo podemos conocer a Cristo a través del Espíritu Santo. Y ese conocimiento se inicia con la fe. No solo es creer en Dios, así es como comenzamos, creer en Cristo, pero también es desear conocerlo. Creer en Él no es solo saber que Él existe por ahí, porque ¿cuántos no creen en Dios de esa manera? Dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, dice. Entonces, no solo es creer, sí, por ahí hay un Dios, sí, Jesús, sí, claro, Él está ahí en el cielo y por supuesto, no, es creer
en quién es Él, creer en sus propósitos y conocerlo, a ver quién es. Yo tuve el gran privilegio de crecer en un hogar cristiano y recuerdo desde muy pequeño, desde siendo un niñito, recuerdo de que mi mamá, yo le escuchaba mucho mencionar a Dios, que Dios aquí, que Dios allá y toda la cosa en la casa, ¿verdad? Y yo recuerdo que siendo muy pequeño, le dije, bueno, ¿quién es Dios? Le dije, o sea, ¿quién es ese que tanto mencionas? Y, o sea, me dijo, bueno, Dios es nuestro creador. Él nos creó, Él nos hizo, Él nos ama, Él está en el cielo y Él está esperándonos y Él tiene un propósito para nuestra vida. Y bueno, me hablaba todo eso, pero yo era un niño pequeñito y decía, se oye interesante esto, o sea, se oye como que es un tipo interesante. Dije, bueno, si Dios es tan importante, me gustaría conocerlo. Y ahí empezó poco a poco al tiempo, recibí al Señor y empecé esa caminata. Pero la fe en Dios tiene mucha relación con ese conocimiento de Dios. Entonces, si alguien me hiciera favor de leer en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 11. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero él, que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este pasaje va a ser uno de los fundamentos para todo este curso. Y de este pasaje derivamos esta gráfica que vemos aquí. Y vamos a explicarla ahorita, en base a lo que acabamos de leer en 2 de Pedro capítulo 1. Dice ahí este pasaje que en base a la fe que hemos recibido, en base a esa fe, dice, es decir, ya tenemos la fe, ya creemos en Cristo, hemos comenzado nuestra caminata espiritual, pero no podemos quedarnos ahí. No es solo de llegar a los pies de Cristo. Bueno, ya acepté a Cristo, ya creo en Él, lo reconocí como mi Señor, lo reconocí como mi Salvador, ya le confesé mis pecados, me arrepiento de mis pecados, ya creo en Dios y bueno, hasta la próxima. No sé qué, una vez recibimos la fe en Cristo, no hay marcha atrás, es un camino hacia adelante. Una vez entramos en esa fe, estamos entrando en una calzada de la cual no debemos retroceder, en una calzada de la cual no deberíamos de salirnos, ni decir, bueno, hasta aquí llegué. No, es un camino que va a durar toda nuestra vida. Es un camino que va a estar todos los días de nuestra vida hasta la muerte, hasta la muerte. Y es muy importante que cuando le compartamos a las personas de Cristo y estas reciban al Señor, que les expliquemos esto. No las dejemos ahí con su fe nada más. Pedro no hizo eso. El apóstol Pedro aquí dijo, miren, ahora que tienen fe, ahora que ya tienen la fe en Cristo, añadan a esa fe virtud, y a la virtud conocimiento, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Es muy importante que llevemos a los nuevos creyentes a tener una visión amplia del Evangelio, una visión amplia del nuevo camino que van a recorrer.
Por eso es de que hay muchos que pierden la fe que pronto, que aceptan a Cristo, pero al tiempito ya no están caminando con Dios, porque no sabían qué era lo que tenían que hacer después. Les, les dieron solo el primer paso y ya no hubo nada más. Recuerdo un hermano un pastor que me contaba que él empezó a caminar con Dios en una iglesia donde solo se hablaba de la fe en Cristo, de creer en Cristo y de creer en Cristo. Y era una iglesia que pues estaba haciendo un muy buen trabajo evangelizando gente. Y llegaban muchos nuevos creyentes, porque el principal énfasis de esta iglesia era creer en Cristo, llegar a la fe, obtener esta fe en Cristo. Pero él estuvo en esa iglesia un año, después 2 años, y sintió él de que ya no había nada más que hacer espiritualmente, que ya no había más donde crecer espiritualmente. Y él empezó a preguntarse, bueno, ¿es esto todo lo que hay en la vida cristiana? ¿Es esto todo lo que yo tengo que hacer? Ya no hay nada más para mí. Tengo que solo seguir viviendo mi vida normal como cualquier persona. Y ahí es cuando él empezó a buscar más a Dios y se encontró que no, que hay muchas cosas más que hacer, muchas cosas más que desarrollar. Entonces, vamos a explicar ahorita cómo funciona este esquema de aquí en base a 2 de Pedro 1:5. El fundamento de nuestra vida cristiana es la fe. Este es un triángulo, pero realmente refleja una montaña. Es como una montaña, un monte. La Biblia está lleno de montes y la Biblia nos habla mucho acerca de subir montes, subir al monte de Sión, de escalar montes, etc. Entonces, esta es la vida cristiana como un monte. Y al pie de este monte está la fe en Cristo, la fe en Dios. Nuestro primer paso. Pero Pedro nos dice, a esta fe añaden la virtud. Ok, bueno, esto ya es otra característica, ya no solo es fe, también es virtud. Y después de esto, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Ok, vamos ahora a hablar más adelante de cada una de estas virtudes, qué son, cómo se desarrollan y cuál es su propósito. Pero también hay otro aspecto. Esta fe que comienza acá nos lleva a través de todas estas virtudes hasta el amor. El amor, nos dice la palabra, es el vínculo perfecto. El amor encierra todas las virtudes. Dios es amor. El amor encierra el poder, los milagros, las virtudes, los frutos. El amor es esa virtud que encierra todas las virtudes. Es el principal mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese amor va a desarrollarse conforme pasamos por todas estas características. Pero no solo es quedarse ahí. Cuando uno sube a un monte, después también tiene que descender de ese monte. Pero uno puede descender de ahí con fe, milagros y con poder. Y eso lo vamos a ver ahorita. La fe es multifacética y no es algo que simplemente se tiene, sino que es algo que se recibe, se desarrolla, se cultiva. Y vamos a ver eso en Filemón, capítulo 1, versos 5 al 6. Me disculpo de antemano que algunas de las referencias que yo estaba usando de la Biblia, por alguna razón me las lanza en inglés, no en español. Entonces, este es la abreviatura de Filemón en inglés, pero es Filemón. Entonces, Filemón capítulo 1, el único capítulo que tiene verso 5 y 6. Filemón 1, 5 y 6. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Amén. Lo que vemos aquí es de que todas las virtudes que se han desarrollado de la fe, todas las virtudes que han fluido de la fe,
ahora pueden verse. Otras personas la ven. No ven la fe necesariamente. Como hablamos, la fe es algo un poco abstracto y no tan palpable, pero sí pueden, las otras personas pueden ver en nosotros la piedad, pueden ver la paciencia, pueden ver el amor fraternal también, pueden ver el conocimiento, la virtud. O sea, y al ver esas virtudes, todo lo que Cristo ha puesto en nosotros, entonces otras personas pueden también obtener fe. Y otras personas pueden empezar a ver milagros. Otras personas pueden empezar a ver poder en la fe. No es solo, aquel es un creyente. No, aquella persona no es solo creyente. Aquella persona vive conforme a lo que Dios pide. Y no solo eso, aquella persona, yo he visto milagros desatarse a través de la fe que aquella persona tiene en Cristo. Yo he visto sanidades. Yo he visto cosas suceder, no es solo un concepto. No es como las demás religiones, no es como el budismo, el hinduismo, aunque en el hinduismo creen en los milagros de sus propios dioses. Pero estos son milagros que provienen de Cristo. Porque a Él es a quien atribuimos nosotros el poder que viene de esta fe. Entonces, quiero que veamos que cuando nosotros tenemos fe, tenemos que desarrollar estas características para que otros también puedan obtener fe. No sé si tal vez podemos recordar cómo llegamos nosotros a la fe en Cristo. Recordemos ahorita cómo llegamos a la fe en Cristo. Yo sé que hay muchas maneras, Dios usa muchos métodos, pero para la gran mayoría de nosotros, creo yo, es que vimos otras personas que tenían fe en Cristo y vimos algunas de estas características en ellos. Algunos también vimos milagros y eso desató nuestro interés, empezó a crear fe en nosotros. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Taiwán. Taiwán es un pequeño país en Asia. Está compuesto por una población básicamente china, la población son chinos. Y en Taiwán la tasa del cristianismo es muy baja, tiene una tasa como el 1% de cristianos. Entonces, es muy común de que ahí la gente, muchas personas no conocen a Jesús, ni siquiera han escuchado de él. Yo recuerdo una vez le dije a una persona acerca de Jesús y me dijo, era una mujer, y me dijo ella, yo he escuchado algo de Jesús. Yo creo que es un actor de Estados Unidos, ¿verdad? Es un actor famoso de Estados Unidos. Entonces, obviamente me reí, pero en estos países, y hay muchos países así, donde no hay ningún conocimiento acerca de Dios, no puede uno simplemente decirle a las personas, cree en Dios porque Dios, cree en Cristo porque Él es Dios. Bueno, ¿y quién es Cristo? ¿Y de dónde viene? ¿Y a dónde va? Y etcétera. Y estas personas también tienen muchas creencias paganas. Entonces recuerdo que era muy común de que se le hablaba a las personas en las calles, se hacían campañas evangelísticas. Y bueno, las personas llegaban y con curiosidad a ver qué era esto que estaban proclamando. Y cuando se les empezaba a hablar de Jesús, ellos pues decían, bueno, parece que esto es bueno, decían, es un Dios bueno, porque le hablábamos de esto, de aquí, de allá, de todo. Y decía, bueno, está bien, yo acepto a Cristo. Y nosotros felices, ¿verdad? Aceptar a Cristo. Y aceptaba a Cristo. Y después le decía, bueno, ven a la iglesia y todo. No, decía, yo no voy a templos ni nada. No, pero es que al conocer a Cristo, seguir a Cristo, venir a la iglesia. No, decía, es que yo sigo a todos los dioses y quiero seguir al tuyo también. Y cuando uno se enfrentaba a eso, no había mucho más que argumentar, porque uno podía explicarles, podía filosofar, podía hacer de todo, pero ellos ya creían en otros dioses y querían creer también en Jesús.
Y era muy difícil sacarlos de eso. Entonces yo me puse a investigar. Dije, bueno, conozco personas locales que son cristianos y creen en Cristo. Voy a averiguar cómo llegaron ellos a Cristo. Y empecé a averiguar. La gran mayoría de taiwaneses y de los locales llegaban a Cristo a través de milagros. La gran mayoría, porque ellos ya tenían dioses y tienen multitud de dioses y son dioses buenos, entre comillas. Son dioses con buenas virtudes, etcétera. Y miren, estas personas tienen una sociedad donde están en paz. Es decir, nuevamente, yo quiero romper el paradigma de que alguien no puede tener una vida buena en esta tierra si no está con Cristo, porque eso no es cierto. Si eso es nuestro mensaje, ya la arruinamos, porque nuestro mensaje se debe basar en la fe en Cristo, la fe en Cristo. Y la fe en Cristo no es para tener una buena vida en esta tierra necesariamente. Sí, hay muchas personas que vienen de trasfondos con mucha dificultad y encuentran salida a esas dificultades en Cristo. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando uno camina con Cristo, las dificultades siguen viniendo. Dios nos pasa por tiempos de tranquilidad y por tiempos de prueba. Si una persona cree en Cristo y abraza la fe en Cristo solo en la base de tener una buena vida en esta tierra, ¿qué va a pasar cuando venga la siguiente prueba? ¿Qué va a pasar cuando venga la prueba de su fe? Si esta persona no ha desarrollado un amor por Dios, sino que solo quiere a Dios por la conveniencia del pan multiplicado, entonces esa persona va a abandonar a Cristo, va a abandonar su fe. Y por eso es de que debemos darnos cuenta de que la fe no es algo que otros pueden tener. Es decir, si la fe es solo para tener una buena vida en la tierra, eso no es necesario tener fe para tener una buena vida en la tierra. Créame, yo he viajado a muchas partes de la tierra, he ido a lugares donde nadie conoce a Cristo, donde sociedades enteras no conocen a Cristo, y viven mejor que muchas de nuestras sociedades aquí en Latinoamérica. Entonces, estas personas con ellos no se puede razonar, no se les puede decir, es que con Cristo vas a tener una mejor vida, porque dicen, bueno, mi Dios ya me está dando buena vida, tengo paz, tengo tranquilidad, no le hago daño a nadie, estoy bien. Entonces, ¿qué se les puede mostrar a ellos? Se les puede mostrar poder, el poder de Dios. Cuando ellos ven el poder de Dios, entonces ahí es cuando dicen, oh, esto sí es cierto, esto no lo hace mi Dios, esto no lo hacen los sacerdotes de mi religión, esto es cosa seria. Y la gran mayoría de personas que llegaban a Cristo llegaban por milagros de sanidad, sobre todo, sanidades de cáncer, sanidades de enfermedades que no tenían solución, y Dios les daba la sanidad, entonces ellos podían testificar y abrazar la fe. Cuando nosotros comenzamos el camino de la fe, no es solo para desarrollar estas características, sino como lo vemos en Filemón, es también para que estas características traigan fe a otros y para que éstas también produzcan y desaten el poder de Dios, que desaten los milagros, que desaten los portentos que muchas personas necesitan ver para obtener esa fe. El Señor Jesús, que Cristo, cuando Cristo estaba en la tierra, los judíos constantemente le preguntaban por señales. ¿Qué señal nos das? Porque Cristo decía, bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y los judíos le decían, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras? Bueno, a nosotros nos puede pasar igual, hermanos. Puede hacer de que alguien nos diga, bueno, está bien, Cristo es real, Dios existe, pero ¿qué señales hay? ¿Qué pruebas hay? Y hermanos, créanme, si Cristo no hubiera hecho todos esos milagros, todos esos portentos, muy pocos hubieran creído en él. Había un propósito en que Cristo demostrara que él es el Cristo. Y nosotros también debemos mostrarle a las personas que Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Y si Cristo está vivo, todavía puede hacer milagros. Tenemos que mostrarles que Cristo ascendió al cielo, pero que dejó al Espíritu Santo con nosotros. Y tenemos que llevar ese poder
para que las personas crean. Cristo mismo dijo, si ellos no vieran las señales, no creerían. Y recordemos los mismos discípulos de Cristo. Muchos de ellos creyeron porque Cristo les mostró su poder. Recordemos a Natanael, cuando Cristo le dijo, sí, yo te vi allá sentado debajo del arbusto. Él dijo, bueno, ¿cómo le hizo? Él tiene poder, este es un milagro, es un hombre con poder. Entonces creyó, y que Jesús le dice, no, hombre, si mayores cosas vas a ver. El Evangelio de Juan concluye diciendo que las cosas, las maravillas que hizo Cristo no se pueden registrar ni en todos los libros de la tierra. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros vamos a tener que demostrar con poder. Y por eso necesitamos crecer en nuestra fe, creer que Dios puede hacer las cosas. Amén. Y como les mencionaba, el fruto que engloba o que encierra todas estas virtudes y que es el que las une en un vínculo perfecto, es el fruto del amor. ¿Ok?